apreciado el momento, que nadie se quede atrás. Somos el movimiento de la conciencia global. Es el instante perfecto para poder avanzar, uniendo nuestros esfuerzos, ya nada nos vencerá. Ya ha llegado la hora, la hora de actuar, la hora de actuar. Si sabemos soñarlo, lo podemos lograr. Ya ha llegado la hora, la hora ideal, la hora ideal, porque solo el que ama Hola, bienvenidos sean todos ustedes, amigas y amigos, transmitiendo desde el estudio de HYSI, DISI, Desarrollo Humano y Salud Integrativa, en su canal Te Veo. Esta noche es una noche muy especial porque tengo a mi lado un invitado muy especial, un hombre muy sensible, un hermano, un amigo. Alguna vez en alguno de mis procesos terapéuticos escuché mi terapeuta decía que a veces a los amigos se les quiere más que a los hermanos porque los amigos son hermanos que uno escoge. Y a los hermanos pues nadie nos invita, ¿verdad? Nadie nos dice, ay, puedes escoger. Ahí están los hermanos. Pues este amigo, este hermano es muy importante para mí. Tengo ya de conocerlo, quizás ya ahorita haremos cuentas, pero unos 25 años. Por favor, quiero darle la bienvenida de todo corazón a mi amigo y hermano artista Alay Yubidel Ramos Pacheco. Bienvenido, gracias, querido Arturito, Alay. gracias. Con la emoción, mira, ya se nos hizo. Ajá. Bueno, se me hizo porque tú te anduviste resistiendo. ¿No? Se me hizo dos cosas. Se me hizo el tambor, Ajá. del que vamos a hablar. Es todo un suceso del que platicaremos. Y dos, se me hizo la entrevista con este hombre. Vamos a hablar de ti, Alay, de tu proceso creativo, un poquito de tu historia, si me permites, de quién eres, de qué significa para ti el arte. Vamos a hablar de esta obra que me hiciste el honor de hacer, y vamos a hablar del proceso del tambor, ¿no? El tambor como un recurso terapéutico. Sí. Entonces, Alay, ¿cómo llegas a esta entrevista? ¿Cómo te sientes? Raro, porque es difícil que uno lo entreviste en uno ser motivo de interés o no sé, simplemente ser motivo de atención de alguien más, ¿no? Fuera de las actividades que uno realiza normalmente, es raro, entonces es curioso. Se siente bien, nada más que es curioso. Es un poquito raro. ¿Y cómo experimentas este espacio, este estudio del que además les platico que en el proceso de constitución de este espacio, Alay, como buen amigo, también ha estado presente? Él me ayudó a colocar algunos paneles, ¿no? Y estuvo conmigo muy interesado. Lo que te quiero decir es que este espacio en cierta medida también es tu espacio. Aquí está tu energía, aquí está tu cariño, aquí está tu presencia, y esperemos que siga dando frutos y que su motivo y causa siga de pie, ¿no? ¿Cómo te sientes en este espacio? ¿Qué te parece? No, está bastante bonito, y aparte es curioso. A mí me ha tocado por distintas disciplinas y también distintos lugares donde he estado, estar en la parte posterior, en la producción, estar en algunos eventos masivos, en producción de eventos para gente importante, para empresas, cosas por el estilo.
Entonces estar, por ejemplo, ahora de este lado donde las cámaras se apuntan a ti está chistoso. Pero sí es muy diferente vivirlo del otro lado donde estás en la parte técnica a estar de este lado donde ya eres el objeto de interés, ¿no? Quien tiene que estar aportando o comentando algo de lo que se quiere poner atención. Pues siéntate como en casa y esperemos que poco a poco nos vayamos relajando y que esta experiencia te resulte enriquecedora. Ojalá, ojalá. Ajá. Seguramente sí. Quiero también invitar a todas y a todos los que me están escuchando a través de Facebook y de YouTube, que si tienen una pregunta, si quieren interactuar, hacer un comentario, por favor, lo vayan escribiendo, pueden participar, si nos ayudan dándole un like, si nos ayudan siguiendo, compartiendo la transmisión, van a ayudar enormemente hasta a que este proyecto hecho con el corazón, con amor y que la misión de esta causa llegue a muchas personas que quizás necesitan espacios como estos. Yo procuraré, a diferencia de otras ocasiones, estar un poquito al pendiente de los comentarios. Por lo menos haré 2 o 3 cortes durante la transmisión para estar revisando si hay algún comentario, alguien que quiera preguntarle algo al artista, conocer algo o hacerme alguna pregunta directa. Aquí voy a estar, ¿vale? Alay, ¿en qué momento de tu vida empiezas a reconocer al artista que hay en ti? Mira, es curioso porque mucha gente que no se dedica al arte principalmente es quien tiene la duda de quién es artista o de cómo identificar a alguien que es artista. Y quienes de cierta manera nos dedicamos a esto, de forma profesional, de forma empírica, de forma autodidacta o académicamente más en regla, siempre tienes claro que hay algo dentro de las disciplinas creativas que es lo que te gusta, que es lo que te llama la atención. Entonces, en mi caso, no fue como que un día me diera cuenta, más bien siempre me gustaron las cosas que eran cuestiones creativas, de inventiva. Y es curioso porque nunca te lo cuestionas. Me imagino que así debe de ser como para cuando hablan o se dice que alguien tenía vocación desde pequeño. Me imagino que es eso, eres afín a ciertas cosas. Entonces, tal vez obviamente no todo el mundo nace ni tiene claro que quiere ser doctor, ingeniero, artista o algo por el estilo. Pero un niñito que desde que lo ves que pequeño empieza a dibujar, a imaginar cómo una plastilina puede formarse en un edificio, en un carrito, o cosas que no tienen que ver con algo que estrictamente sea materiales o técnicas para cuestiones artísticas o creativas, las utiliza para algo así, eso ya te va dando indicios, ¿no? Eso en específico lo comento porque, por ejemplo, yo de niño recuerdo que tomaba grapas para engrapadora y hacía figuritas. Entonces es algo que no está relacionado, no tiene ninguna función directa para ese tipo de expresiones o de utilizarlo con ese fin y sin embargo lo haces, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, no es tanto como que lo descubras, más bien es algo que ya traes dentro de tu propio ser. Y hay gente que en el camino le llama la atención, que también esa es otra, ¿no? Entonces, la cuestión que siempre se pregunta a la gente de si un artista se nace o se hace, la verdad es que las dos son viables. Las dos son viables. ¿Tú Puedes crees que nacer se nace sabiendo. y se hace? ¿Que se hace? ¿Que nace? Yo creo que las dos pasan. Mm. Pasa que naces sabiendo qué es lo que quieres hacer, aunque no sepas cómo se llama eso a lo que quieres dedicarte. Y pasa que en el camino no sabes que tienes habilidades para algo o que eres afín a cierta disciplina y cuando de repente tu vida te lleva en ese rumbo y rozas algo que tenga que ver con eso y te descubres que te sientes bien y que te atrae, entonces puedes empezar a practicarlo. Entonces, Oye, hermano, yo tengo una curiosidad. Estoy tratando de imaginar en qué momento Alay de pequeño toma su primer lápiz, su primer color, su primera crayola. Y en qué momento Alay descubre que puede plasmar su alma, que se conecta con lo visual, con lo plástico. ¿Tienes esa sí, ya memoria? sí, ¿Sabes sí en me qué acuerdo momento? claro cuándo fue. Platícanos. Fíjate, una vez, yo me acuerdo que estando chiquillo, iba en la primaria, me dejaron un dibujo y que en mi familia siempre hemos tenido la habilidad, no sé bien a qué se deba, pero hemos tenido la habilidad, mis hermanos y yo, para manejar el dibujo, el diseño,
2 de mis hermanos son arquitectos, yo estudié artes plásticas, mi hermana se dedicó a estudiar administración de empresas, sin embargo también a mi forma de ver creo que tiene relación también con la parte creativa o al menos ligado al mundo creativo, recreativo, por la cuestión de que ella ha trabajado en administrando el salón de eventos que tiene su familia junto con mi cuñado. Pero bueno, independientemente de eso, siempre se nos dio como muy fácil la cuestión de dibujar. Yo también me acuerdo que mi hermana dibujaba bien, mi hermano Manuel era el que dibujaba muy bien de nosotros cuando éramos chiquillos. Y precisamente una vez que tenía que hacer una tarea, le pedí de favor a mi hermano que me ayudara y me mandó al carajo. Entonces, de coraje le dije, vas a ver ahora en las siguientes vacaciones yo te voy a ganar. Y eso fue lo que pasó, me puse a practicar. En realidad yo me acuerdo que no tenía como que interés por dibujar o por algo así, simplemente pues, como cualquier niño jugaba con las cosas para niños, ¿no? Plastilina, bloques para construir cosas como los legos, cosas así. Con el barro cuando íbamos al pueblo y jugábamos, hacíamos cositas. Entonces pasa el tiempo y yo se me lo tomé en serio porque me dio coraje que mi hermano no me ayudara y de ahí me puse a practicar y el reto fue hacer un póster de Michael Jordan. Me acuerdo que ese fue y eso porque pues, lo teníamos ahí, pero mi hermano lo hizo más rápido que yo, eso sí, pero no se parecía tanto y el que yo hice se parecía mucho más y estaba como que mejor proporcionado. Entonces, de esa vez que le dije eso a mi hermano y que después nos pusimos a ver quién era el que en realidad dibujaba mejor, resultó que dibujaba bien. Y estaba muy chiquillo, la verdad no me acuerdo cuántos años tendría, pero como entre 9, 10, 11 años tal vez en ese rango de edad. Y de ahí fue que yo me di cuenta que sabía dibujar o que podía dibujar y me gustó la sensación de saber que podía hacer algo que se pareciera a lo que yo estaba viendo. Y ahí ese fue el momento donde yo tengo claro que me atrajo ese lado de la creatividad. Qué emoción. Yo, si me lo permites, platicar un poco de nuestra historia. Yo te conocí porque te ubiqué como un artista de arte callejero, concretamente en el graffiti. ¿Cómo inicias tu camino en el graffiti? Sé que también tenías un tag o un sobrenombre. Sí. Platícanos esa historia. Mira, como para cuando yo tenía 17, 18 años, que es cuando nos conocimos, eso fue en los 90. Pues sí, ya llovió. En ese entonces, el arte urbano fue cuando tuvo, yo creo que su segundo gran impacto mundial, pero su primer gran impacto en México, que fue cuando empezó a estar todo el tema del arte urbano, del graffiti, que eso va dentro de una cultura más grande. Hay muchísima gente que conoce de eso y hay muchísimo contenido, exponentes tanto en el rap, en el graffiti, DJs, MCs, B-boys, que son como los elementos, ¿no?, que componen estos 4 elementos de la cultura del hip hop. Pero en México fue en los años 90 donde realmente pegó. En Estados Unidos pegó desde los 80 y en los 90 para los 2000 hubo una segunda ola fuerte, influenciada por géneros musicales como el nu metal, el metal, cosas por el estilo, ¿no? Obviamente el hip hop, que es ya más de 40 años, ya va para 50 años, el género empezaron a permear en la cultura popular. Y tú sabes que los movimientos sociales, algo que ahora ya no hay tanto en las juventudes, que se llama la contracultura, en ese entonces pues, te empapabas de todo eso. Y la edad, el rango era de 13, 14 años a 18, 20, 22. Entonces justo era la edad en la que yo estaba. Y obviamente si te gustaba dibujar o pintar, y el movimiento que veías por todos lados que estaba surgiendo, que era de pintar en las paredes, pues obviamente fue lo que me atrajo a entrar dentro de ese mundo. Y así fue como yo entré, como muchísimos entraron en esa época. Nada más que hubo quienes se volvieron profesionales, hubo quienes hicieron un trabajo ya mucho más a fondo y lo tomaron primero como una disciplina creativa y como un medio de expresión, y también quienes lograron meterlo dentro de su vida, tanto así que pueden vivir de ello. Y ahora hay exponentes muy buenos. A ver, Alain, ¿y tú cómo lo tomaste? Porque yo recuerdo, ahorita vamos a platicar un poco de eso, pero ¿me permites abrir el archivo? Sí, Yo a este hombre lo conocí muy jovencito. Yo creo que tendrías, ¿cuánto dijiste? ¿17 años? 17, 18 años. 17, 18 años. Trabajaba en aquel entonces en la dirección territorial. No, en ese entonces andaba de vago. Gracias a ti. Yo trabajaba, por eso lo quiero aclarar. Ya. Y
yo estaba como responsable del área cultural y me habían encargado trabajar con jóvenes, hacer un proyecto con jóvenes. Y algo que preocupaba mucho era el graffiti, porque se veía como una expresión rebelde, una expresión hasta vandálica, ¿no? Porque los grafiteros pintaban donde se les daba la gana. Y yo debo de confesar que personalmente estaba un poco permeado de esa idiosincrasia, ¿no? De considerar que era un acto de vandalismo. No se me ocurrió en aquel entonces considerar que había arte, no conocía mucho sobre esto. Pero recuerdo que la misión era religar y trabajar sobre los sectores más vulnerables, entre ellos estaban las juventudes rebeldes. Y decidimos hacer, el director territorial en aquel entonces y yo como responsable del área cultural en Iztapalapa, en la Sierra de Santa Catarina, ¿no? Donde está considerada como un área de mucha marginación social, más hace un montón de años, hacer un evento, ¿no? Y convocar a los grafiteros. Y ocupamos, recordarás, las bardas de... Es decir, los muros de contención del eje. Que no tenía mucho tiempo eje 5, de que lo habían... eje 6, del eje 6, ¿no? que A la no tenía altura mucho tiempo de que lo habían construido. de San Lorenzo, de San Miguel Teotongo, desde Apresión Santiago hasta la salida a la autopista México-Puebla. Y había muchos murales y entonces decidimos dividir, marcar y convocar a los grafiteros. Empecé haciendo una convocatoria con el equipo de trabajo. Y entre los que aparecieron fuiste tú. Tú. Y yo me acuerdo que tenías una firma, tenías un nombre, y a mí me llamó mucho la atención tu trabajo. Esa firma, ese nombre, eso que conecta contigo, o sea, ¿en qué momento, y es a donde quiero llegar, en qué momento, ayúdame a entender, en qué momento tú entiendes que esto es, sí, un acto de rebeldía, un acto de expresión, pero también una expresión artística? ¿Cuál era tu mirada en ese momento como joven ante lo que la mayoría de nosotros, un poco más adultos o más ignorantes, pensábamos? Pues mira, yo creo que todo movimiento artístico entra en una etapa, su etapa gestacional, por decirlo así, cuando inicia, donde va a enfrentar resistencias e incomprensiones. No porque los artistas seamos unos incomprendidos, porque no, es simplemente porque en lo que yo tengo claro el mensaje que quiero transmitir o tengo clara la idea que quiero desarrollar, a mí me está costando trabajo expresarla, pues más le va a costar trabajo a aquel que no está ligado directamente a eso. Entonces, obviamente al resto de la población que no se dedicaba al rollo del arte urbano, pues obviamente le parecen nada más rayones. Y efectivamente solamente son rayones. Pero esos rayones tienen un significado. Okay. O sea, esa es la cuestión. No hay una parte donde se logre transmitir o hacer el vínculo de, mira, yo hago esto por estas razones. Por eso lo que tú estás viendo sí es lo que ves, pero quiere decir algo más. No es nada más eso. No es nada más ir y rayar las paredes del vecino porque me cae mal el vecino. Porque ni lo conoces, no conoces al vecino. Tú quieres comunicar algo a todos los demás que están dentro del mismo gremio y quieres hacerte visible. Y la parte legal e ilegal del arte urbano son ambas coexistentes, o sea, no puede existir una sin la otra. Entonces, en ese momento, cuando tú veías esta cuestión, digamos que yo estaba como jugando entre las dos, entre el arte legal o ilegal, o el grafiti legal o ilegal, pero la peculiaridad que siempre tuve, no por ser especial, sino simplemente porque así ha sido como la manera en la que he tenido de ver las cosas, es que yo entendía que no porque pintaras en muros eras artista. Eso es algo que yo siempre tuve presente. Y eso me tomó mucho hacerle entender a los amigos, a los conocidos que teníamos en ese entonces, gente que yo admiraba y gente que también creo que recibía buen trato de parte de ellos con el trabajo que yo hacía. Pero yo siempre decía, es que no somos artistas porque pintes en un muro. Un rotulista también pinta en un muro. Y él no es artista. Y no por demeritarlo, simplemente porque es una profesión, es un oficio. Que tú puedas generar imágenes y que esas imágenes las pongas en un muro no te hace artista. Donde yo creía en ese entonces que te volvías artista es cuando querías hacer algo más que decorar. Cuando querías hacer algo más que nada más te llamar la atención o que te ubicaran por tu tag. ¿Cuál era tu tag? ¿Recuerdas? Psycho. Psycho. ¿De dónde salió Psycho? Psycho, de la etimología, literal. Psycho como mental. Okay. Como mental, mente. Entonces, por eso yo utilicé el tag de Psycho. Todo el mundo
utilizaban tags mucho más relacionados con cuestiones prácticas y muy ligadas al medio del graffiti, ¿no? Esta cultura anglo ya mexicanizada, pero no dejaba de tener esas reglas, ¿no? Que es algo que refiera a cuestiones prácticas dentro del medio del graffiti, de la subcultura o de la contracultura del hip hop, todo este rollo. Entonces, a mí no me llamaba la atención eso. Incluso te digo que fue algo de lo que yo tuve como siempre como contrapique con los demás, que me decían, es que si tú ¿por qué dices que no somos artistas y también eres grafitero? No, pues es que por ser grafitero no soy artista. Así como el que hace un mural no es artista por hacer un mural. Así como el que yo lo veo así como un creador. Y digo, en esto yo creo que podemos entendernos un poquito más, porque ves que tienes la licenciatura en artes escénicas. El que tú interpretes algo no quiere decir que estás ni transmitiendo un mensaje ni que estás siendo un artista. Es un medio para hacerlo. Pero cuando ese medio sí lleva mensaje o lleva un propósito, entonces sí ya estás transmitiendo algo. Alay Yuvidel a sus 18 años, ¿qué quería decir? Nada, que voy a andar queriendo decir lo que nadie quiere decir nada a los 18 años, ¿no? Estás ¿O qué había en tu corazón que te llevaba a pintar? Eso sí, mira, la motivación principal era el hecho de que hay una necesidad por hacer cosas agradables para ti. O sea, esto tal vez suene como inocente, y más dentro del mundo del arte, porque después tuve la oportunidad de estudiar arte de nivel profesional en licenciatura, y eso fue gracias a ti cuando te acompañé para ver lo de tu titulación en la superior de teatro, ahí en el CNA. Sí, Pero de una manera más sencilla, y te digo, no es inocencia o simpleza de conceptualización o criterio como artista. No, tú quieres hacer cosas que a ti te hagan sentir bien. Esa es la diferencia. Yo creo que una de las diferencias principales entre ser artista y ser otra cosa. Ahí te va por qué. Muchas veces, incluso nosotros mismos como creadores, tenemos la idea de que los artistas o la gente que estamos dentro de las disciplinas creativas somos especiales porque utilizamos nuestra creatividad, precisamente por eso se llaman así las disciplinas, y nuestra imaginación, y buscamos dar sentido y significado a las cosas y transmitir y llevar un mensaje, y no es cierto. Eso existe en muchísimas disciplinas, eso es un factor de lo humano. Todo ser humano puede transmitir a través de su disciplina, de su trabajo, de sus logros. Por ejemplo, un ingeniero para construir una obra en la cual tiene que resolver un problema necesita usar su creatividad, su ingenio, precisamente por eso se llaman ingenieros, porque utilizan el ingenio. Así igual un abogado que tiene que resolver un asunto donde está a una persona que necesita salir de un problema, el abogado tiene que utilizar todos los recursos que estén a su alcance con su sapiencia para poder defender a su cliente o a su defendido, ¿no? Entonces, la creatividad es algo de cierta forma universal. La diferencia con nosotros es que nosotros buscamos una satisfacción o tenemos un camino de búsqueda propia, introspectiva. Esa creo que es una de las diferencias principales. Entonces, a los 18 años no es como que yo tuviera un propósito filosófico trascendente en mi vida, la verdad es que no. Pero como sí me gustaba hacer estas cosas, sí quería decir algo más o quería hacer algo más. También cuestiones más sencillas, ¿no? Querer tener una buena técnica, lograr ser reconocido. Cuestiones más como que tienen que ver con la inocencia y el ímpetu de ser chavo, de estar joven. Pero en sí, eso era lo que a mí me motivaba, el rollo de poder como tratar de encontrar algo en lo que a mí me gustaba hacer, pero de una manera que fuera notoriamente mía. Eso es más o menos. ¿Me permites seguir abriendo parte de nuestra historia de amistad? Sí, Arturito, sí. Para aquellos años Ay, es un chorro. se hizo el evento, ¿te acuerdas cómo se llamaba? El de Santa Catarina. Ajá. Era ay, ¿cómo se llamaba? Entre muros y murales. Ajá, entre muros y murales. Ajá. Entre muros y murales. La idea loca que se ocurrió, pero recuerdo que tú hiciste un zapata. Ajá. Híjole, ahorita que lo estoy pensando digo, Dios, yo tengo por ahí esas fotografías de tu obra, de tu zapata. Ajá. Y de ti cuando estabas chavo, se las voy a deber. Pero fue bellísimo ver tu obra.
Y recuerdo también que me llamó mucho la atención que yo te sentía distinto al resto de los jóvenes. Después supe que tu padre y tu madre fueron maestros y directores de escuela, y entonces creo que un poquito se notaba esta diferencia educativa y cultural, a diferencia del resto de tus amigos. Y te invitó el director territorial, y yo a su vez te invitamos a integrarte al proyecto de jóvenes en Santa Catarina. Y yo había estudiado la Escuela Nacional de Arte Teatral en Chocorrol, en el Centro Nacional de las Artes. Y yo recuerdo haberte dicho, Alay, ahí estás, ¿no? Métete, entra, prepárate, estudia, y cosas locas del universo. Tomaste la voz, entraste a la academia y te titulaste. ¿Qué significó ese cambio en tu vida, en tu técnica, en tu historia? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo vives? Mira, es que yo creo que eso es lo realmente trascendental de profesionalizarte. Yo siempre, cuando me preguntan, quien llega a saber que estudié en el Centro Nacional de las Artes, en La Esmeralda, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, ahí en La Esmeralda, creen que, imaginan, yo creo que es la imagen que todos tenemos por películas, por videos, revistas, libros, que tú llegas y es como una academia, ¿no? La academia es una de los pilares fundamentales de la creación de arte, sin embargo no es la única. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo llegué a la escuela yo tenía la misma idea, ¿no? Que me iban a enseñar a dibujar, a pintar, y la verdad es que yo dibujaba, y no es soberbia, pero dibujaba y pintaba mucho mejor que más de la mitad de mis compañeros. Pero ¿cuál era el chiste? De nada sirve que seas bueno en algo si no sabes para qué lo haces. Y eso es lo que realmente creo que fue importante y trascendente. Y eso es algo que yo creo que no hubiera entendido si no hubiera sido que tuve la fortuna de poder ingresar a esa escuela. Ahí, yo siempre lo digo, a mí no me enseñaron ni a dibujar ni a pintar, a mí lo que me enseñaron fue a pensar. Y a pensar por qué quiero hacer arte. Porque también hay quien tiene el don de poder utilizar la mente, ser hábil, ser ágil. Yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser aplicado. El aplicado saca buenas calificaciones, el inteligente resuelve problemas, sabe para dónde va, piensa, crea conceptos, ese es el inteligente. Entonces, ahí en la escuela yo siento que fue para lo que me sirvió, para que me ayudaran a pensar, para entender por qué quería hacer arte. Y obviamente yo entré con una cuestión muy inocente, muy, ¿cómo te diré? Muy básica, pues, o sea, la palabra es esa, muy básica, muy esencial, de yo quiero pintar porque es lo que más me gusta y yo siento que nací para esto y todo el rollo, y pues cuando te das cuenta que los pintores que llegaron a ser trascendentes, escultores, los artistas plásticos y visuales que llegaron a ser trascendentes, ese no era el problema, nunca fue el problema qué voy a hacer ni qué técnica voy a utilizar, no, el problema es para qué quiero hacerlo, cuál es el fondo de hacer esto, a qué quiero llegar. Ese es realmente el trabajo de un artista. Creo que Picasso era quien decía que el artista es el que puede ver lo que los demás no ven. Creo que fue el que lo dijo. Y aunque no hubiera sido él, esa frase define muy bien lo que es un artista. Él puede ver las cosas que están ahí, pero los demás no pueden porque no son artistas. Entonces, eso es lo que yo creo que fue lo que me sirvió muchísimo de entrar a la escuela. Perder la inocencia y obviedad y tratar de entender un poco más utilizando la mente y sabiendo por qué lo quería hacer así. ¿Hay algún momento en tu vida como creador, como artista, que haya sido un parteaguas, que haya transformado tu visión del arte, tu motivación, alguna experiencia significativa que te hizo dar el giro? Mira, así tal cual como un evento en específico, no lo hay. Hay gente que lo tiene y ubica claro, ¿no?, en qué momento es, pero en mi caso no, en mi caso más bien fue como más bien lo que me dio claridad en entender qué era lo que me estaba metiendo fue cuando como que hice una recapitulación del proceso de ser autodidacta a entrar a una escuela de arte con artistas reales, con gente que conoce el medio, que son maestros, que ya están dentro del mundo de las galerías, dentro del mundo de las exposiciones. La verdad es que fue un proceso bastante fuerte, por decirlo así, incluso
pues no lo dije nunca, pero ese año yo me acuerdo que fue el peor año de mi vida. El primer año tuve depresión fuerte, también con una novia que tuve, las cosas salieron súper mal y estaba que me llevaba al diablo, ¿no? En todos lados. Era una persona desubicada en el contexto de la escuela. ¿A qué me refiero? Esa escuela es, a pesar de que es pública y es de gobierno, y cuando yo iba era baratísimo pagar los semestres, de todos modos, aún así la población promedio era de gente de clase media, alta. Así muy elitista. Sí. El arte suele ser. El arte en sí es elitista, ¿no? El arte en sí es y los elitista. que tuvimos el atrevimiento de meternos ahí. Sí, porque aparte estás totalmente fuera de contexto, ¿no? O sea, es como si metieras un charal en un acuario, ¿no? Entonces, eres el yo me sentí un charal ahí. Sí, pues es que eso es. Y Gonzalo, así todo. Ajá, o no te pasó igual, porque tú llegas. Sí, no, bueno, si hablo de esa historia y alguna vez se las platicaré. Mis andares por el chocorrol. No, pero ¿y por qué se llama chocorrol? Porque la gente no sabe. Está en Churubusco y Tlalpan, el Centro Nacional de las Artes, y el edificio tiene una forma de chocorrol, es un cilindro, entonces se le conoce como el chocorrol. Es la Escuela Nacional de Arte Teatral, ahí fue donde yo. Es la principal escuela que se ve. Me formé ahí en esa escuela, en la primera generación, cuando se estrenó el Centro Nacional de las Artes. Mira. ¿No? Y bueno, coincido con mucho y alguna vez lo platicaremos, pero ahorita me interesa mucho que nos sigas, okay. Que nos sigas platicando. Entonces, te decía, entró ese proceso de crisis emocional e intelectual, porque también es bien difícil cuando te das cuenta que tú vienes de clase media baja y llegas a un medio donde la mayoría de tus compañeros conocen las obras y las pinturas, las esculturas que tú has visto en libros. Ellos las vieron en persona. Entonces hay una primer pared, ¿no?, con la que te topas. Incluso muchos de ellos fueron conocidos, familiares o amigos cercanos de los artistas mexicanos. Sí, de gente digo, tal vez no ya de las grandes obras que todo el mundo conoce, pero sí de artistas actuales. Gente que son hijos, sobrinos, primos de artistas ya de renombre. Entonces, ese primer año fue como una época de crisis para mí. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener capacidad. Tú puedes tener mucho conocimiento, puedes haber ido a muchos lugares, puedes haber visto muchas cosas, puedes haber viajado mucho, sin embargo no tener un criterio o no tener no desarrollar esa sensibilidad y no desarrollar esa necesidad de utilizar la mente para algo más. Porque una cosa es, sí, yo ya fui a ver la Gioconda en vivo, ¿no? A otra cosa entender qué fue lo que generó la Gioconda y tal vez hasta por qué la Gioconda es famosa, siendo que es un muy buen cuadro de Da Vinci, pero no el mejor cuadro de Da Vinci. Entonces, todas esas cuestiones son las que toma tiempo entenderlas y se sufre mucho, y más cuando vas de un nivel socioeconómico que no encaja. Yo me acuerdo mucho de Eduardo Maya Padilla, que es el director territorial que tú era el director territorial en la Sierra de Santa Una vez me Fe. dijo algo que creo que tiene toda la razón. No sé de dónde lo tomaría él o si es una conclusión a la que él llegó, pero él decía, mira, tú te brincaste 3 generaciones. Yo no sé por qué. Dice, porque la primera generación no tiene nada y crea lo básico para que puedan crecer sus hijos. La segunda generación mantiene lo que logró hacer la primera. La tercera generación ya tiene lo que hizo la primera y la segunda y lo hace crecer, ya sea una empresa, un negocio, un trabajo, bienes, lo que sea, ¿no? Y la cuarta generación, que ya son los bisnietos, ellos son los que pueden ser artistas. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la vida resuelta, ya no tienen que preocuparse de qué van a comer, no tienen que preocuparse de dónde van a vivir, y saben que pueden estudiar porque todas las demás necesidades ya están cubiertas. Entonces se dedican a estudiar lo que se les dé la gana, y cuando tienes tiempo libre puedes ser artista porque no tienes necesidad de saber de qué vas a vivir. Entonces creo que tenía mucha razón. No, eso no quiere decir que sea la manera correcta, porque no hay maneras correctas en la vida, pero lo que sí tiene razón, encaja muy bien. ¿Quién es Alay Yuvidel, el artista hoy? Hoy, de adulto, padre de dos hijos. ¿Quién es Alay Yuvidel como artista, como creador? Mira, yo diría que incluso tal vez estoy un poco desligado del creador, del artista, pero es curioso,
porque ya no he hecho tantas cuestiones de creación. Sin embargo, las pocas que he hecho me gustan mucho y creo que son un poco más coherentes entre sí y son más profundas o tienen un objetivo más claro. ¿A qué me refiero? Hace un tiempo yo pasé una crisis personal, tú sabes de eso, y me acuerdo mucho de un amigo. ¿Cuál crisis, platicamos? Cuando me separé de la mamá de mi niño, del mayor. Y me acuerdo mucho estar extremadamente mal, anémicamente mal, físicamente mal, por ende. Y me acuerdo que en ese entonces un amigo, un muy buen amigo, un carnal, Alejandro del Ángel, un día me llamó porque pues sabía que estaba súper mal y me pregunta, oye, ¿cómo estás, carnal? Le digo, no, sabes que estoy mal, me siento mal, incluso hasta respirar duele. Y me dice, mira, tienes que hacer algo porque no puedes seguir así. Tú eres un artista, tú y yo somos artistas porque él es compañero de la carrera. Dice, nosotros hacemos las cosas de una manera diferente. Me dice, haz video, toma fotografía, escribe, dibuja, pinta, haz algo. Y me acuerdo perfecto que fue en ese orden que me lo dijo. Y a mí lo que se me quedó grabado fue escribe. Total, estuve súper mal. De todos modos, 2 semanas después como que no se me salía la idea de la cabeza y un día me puse a escribir. Y escribí la letra de una canción. Mi familia, las personas más cercanas, la conocen. Y creo que logré hacer algo bueno. Ajá. ¿Te acuerdas que sí, te la compartí. Entonces, ahí es donde te das cuenta que un artista no es un maestro de un oficio. No eres nada más pintor. Eres alguien que te conectas con la vida que llevas a través de la interpretación que haces de esa vida. Y si no la has interpretado conforme va pasando, suceden los hechos y luego tú lo transformas dentro de ti. Y eso me quedó claro gracias a lo que me dijo mi amigo, a lo que me dijo Alejandro del Ángel. Entonces, esas cosas son las que a mí me mantienen todavía como ligado a ser ese artista. Aunque la producción no sea mucha, aunque la producción esté de repente medio pausada, o como en ese caso, ¿no? Yo soy mayormente pintor, sí, un artista visual, plástico, pero por ejemplo allí escribí y creo que no lo hice mal, o al menos lo que hice creo que resonó en las vivencias de muchos que me escucharon. Y sobre todo creo yo que transformó, ayudó a procesar parte de tu dolor. Sí. ¿No? O sea, fue terapéutico ese momento, ese instante. Sí. Qué historia. Oye, Alay, a mí me gustaría que empezáramos a transitar un poquito sobre la creación del tambor. Sí. ¿No? Y tu conexión con esta obra que quiero compartir ahorita con las personas que nos están mirando. Pero primero me gustaría, si para ti está bien, transitar un poquito en la historia de cómo llega este tambor a tus manos. Primero decirle a las y a las que nos ven que Alay Ubidel, como han podido escuchar un poco, a partir de cómo nos conocimos, empezó a generar un vínculo muy poderoso con mi historia. Él, su familia, se volvieron parte de mí, de mi sistema de apoyo. Un poquito su familia se volvió un poco la mía, ¿no? La que me ayudó un poco a sostenerme. Y Alay, en algunos momentos muy adversos de mi vida, se convirtió en ese hermano que no estaba. Mis hermanos no están conmigo en este país, y mi familia, mi madre tampoco lo ha podido estar. Pues mi madre, mis hermanos son migrantes y no están en la Ciudad de México hace muchísimos años. Y entonces yo necesitaba un poco esa familia y ese hermano, y esa familia y ese hermano fuiste tú. Y me ayudaste a construir muchas cosas, ¿no? Transitamos por muchos años en la administración pública, trabajamos con adultos mayores, discapacitados, jóvenes, madres solteras, eventos culturales, y te convertiste en un estandarte. ¿Recuerdas que también incluso en una etapa en la que estaba pasando también por un duelo sentimental muy poderoso, hiciste unos murales bellísimos en el Modam, que era el espacio de mujeres, ¿no? Hiciste un mural bellísimo, y eso fue parte de lo que me conectó contigo. Entonces, tú no eres cualquier ser humano. Y quiero decir esto porque poner este tambor en tus manos tenía un significado. No era cualquier artista, era un hermano. Gracias, Chapreto. Este tambor llega a mí
porque me invitaron a vivir una experiencia transpersonal, una experiencia espiritual muy poderosa. Y me acompañó Esmeralda, mi pareja. Esta experiencia fue en Cuernavaca, ¿no? Iba también mi hermano menor, Edgar, que si me está viendo, querido hermano, te abrazo, te beso y te agradezco tu presencia. También sé que está mi hermano Fernando. Estoy viendo que está siguiendo la transmisión por Facebook. Pepe, gracias por estar presente. Te amo, y que estés mirando, para mí tiene un gran significado, hermano. Es una manera de estar conectado a ti. ¿Okay? Bueno, en esta experiencia me acompaña Edgar, y nosotros llegamos muy temprano a la ciudad de Cuernavaca y había un tianguis artesanal. Y en ese momento vi un tambor. La verdad es que yo de tambores no sé mucho. Me han gustado porque me gusta mucho la música, tú lo sabes. Y por alguna razón, no sé, mi espíritu compulsivo, obsesivo, o mi intuición, mi corazonada me dijo: yo quiero el tambor, yo necesito ese tambor está padrísimo, me va a servir para la experiencia transpersonal que voy a tener, el proceso espiritual o la experiencia terapéutica que voy a atravesar. Y ahí, negociando con la persona que nos vendió el tambor, me dice: ¿sabes qué? No sé, me caíste muy bien, y algo me dice que ese tambor es para ti, ¿no? Nada más porque me caíste a todo dar, te lo dejo en tanto. Me acuerdo que lo pagamos con la tarjeta de crédito, para completar el asunto, y ahí voy con mi tambor, ¿no? Iba conmigo Reiki, mi perrita, estaba Esmeralda, mi hermano, y esa experiencia fue bellísima. En medio de la noche, en un cielo estrellado, en una fogata, en una experiencia grupal, espiritual. De pronto yo empecé a sentir mucha tristeza, una tristeza profunda, una melancolía interna que yo no sabía de dónde me salía. Me acuerdo que dentro de esa experiencia empecé a sentir dentro de mis entrañas una sensación de que algo en mí quería salir. Y literal, Alay. O sea, esto quizás no te lo he platicado, pero recuerdo haber ido al baño, al sanitario, y vomitar o querer vomitar, esa sensación que traía yo en mis entrañas. Y recuerdo haber sentido que salía una voz ajena a mí, una voz profunda, tenebrosa, dolorosa, fuerte, que yo decía: ¿esto qué es? ¿Esto de dónde sale? Y entonces, estremecido por la experiencia, me voy a la fogata, y en mi corazón algo me dijo: métete al sleeping, métete a un sleeping que llevaba yo ese día para recostarme en la noche. Y estando en el sleeping, de pronto empecé a sentir que estaba yo como en un estado intrauterino, como si estuviera yo en el vientre materno, en las entrañas de mi madre, y me sentía como un bebé, y cosa loca en mi corazón empecé a sentir una profunda melancolía. Creo, en mi experiencia, que empecé a revivir corporalmente, emocionalmente, biológicamente, las experiencias que mi mamá tuvo en mi proceso de gestación. Sus tristezas, su dolor, su preocupación, su melancolía, su miedo. Y me di cuenta que esas tristezas profundas habían quedado en mi ser, en mi biología. Y de pronto mi cuerpo se empezó a estremecer, y empecé a llorar, pero yo me he dado cuenta que era un llanto salido de un lugar que yo no podía explicar. O sea, una cosa bellísima. Y yo recuerdo que mentalmente yo quería controlar esa experiencia, la quería gestionar, la quería manipular, y algo me decía: no, suéltate, deja de andar cargando esto. Y mi cuerpo y mi mente era como si estuvieran separados, y mi cuerpo hablaba por sí solo. Y lloré, yo no sé cuánto tiempo lloré, y hubo un momento en que sentí que ya había sido suficiente, que ya había llorado todo lo que quería.
y de pronto me dio por salir del sleeping. Y saliendo del sleeping empecé a mirar la luna. Y vi la luna tan hermosa, tan bonita, que algo pasó en mi corazón, en mi cabeza, que me conecté con la luna. Y entonces empecé a llorar lo vivido después de mi parto. Procesos de mi vida que fueron muy complicados en mi primera infancia, ¿no? Mis épocas de soledad en el internado, mi adolescencia fallida en muchos sentidos, mis primeros amores, los problemas que habían pasado en familia, que viví con mis hermanos, con mi madre, con mi padre, con mis educadores. Y yo veía la luna y de pronto, Alay, empecé a sentir ganas de llorar, pero empecé a llorar como si fuera un lobo. Yo me acuerdo que de pronto sentí que en mi ser había un lobo y empecé a mirar la luna y empecé a aullar, pequeños aullidos. Y algo me dijo, qué pena, qué vergüenza, ¿cómo estás haciendo esto? Pero algo me decía, suelta, deja de controlar, permítete vivir la experiencia. Y empiezo a llorar y a mirar la luna y a llorar, y la primera sensación que tuve que era un lobo cachorro, un lobito cachorro llorando como si estuviera herido, como si la manada lo hubiera abandonado. Y empecé a llorar la herida del lobato abandonado, triste. Y le lloraba a la luna y empecé a aullar y aullar, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y en esa transición de estar mirando la luna y de sentir el lobo interno en mí, empezaron a pasar muchos procesos de mi vida, muchas etapas de mi vida, y cada una de esas etapas las fui llorando. Esas etapas hasta llegar al adulto que era en ese momento. Llorar, yo no sé cuánto tiempo pasó, no sé cómo sucedió, pero lo lloré, y déjame decirte que en esa experiencia a mi lado estaba el tambor, porque el tambor todo el tiempo lo tuve cerca de mí. De pronto sentí que ese lobo ya no era el lobo cachorro, ya no era el lobato, que se había convertido en un lobo adulto, y de pronto ese lobo, esto te va a parecer locochón, pero de pronto ese lobo era un lobo adulto, era el lobo alfa, el lobo que estaba destinado a dirigir a la manada. Era una sensación bellísima, que yo de pronto me sentí ese lobo, y dije, yo soy el lobo. Sentí eso que le llaman en los actos chamánicos el animal de poder. Dije, ahora yo soy el lobo, ahora a mí me toca hacer algo con lo que pasó, hacer algo con lo que sucedió. Ahora a mí me toca, hoy me siento con la energía para dirigir a la manada, hoy me siento con energía para mostrar, hoy me siento con energía para nombrar, hoy todo lo que he pasado tiene que estar al servicio. Y entonces cuando volteo, veo el tambor, y como un niño, como un pequeño niño que empieza a explorar sus primeros juguetes, sus primeros pasos, agarro el tambor y lo empiezo a abrazar, lo empiezo a acariciar y empiezo a explorar sus primeros sonidos. Y de ahí simplemente me puse a jugar con el tambor, empecé a tocarlo. No sé qué toqué, no sé cómo lo hice, no me importaba si estaba bien, si estaba mal, si sabía, si no sabía. Simplemente lo toqué y lo toqué y lo toqué y lo toqué hasta que ese niño interior sintió que me había conectado con el tambor. Me di cuenta que en ese momento algo muy poderoso había pasado en esa experiencia y que mi corazón, mi alma estaba conectada ya al tambor. Alguna vez un maestro que quiero mucho, el doctor Miguel Ojeda, algún día les platicaré de él, decía que los seres humanos tenemos la capacidad de espiritualizar la materia. Y yo espiritualicé al tambor. Y en ese momento el tambor, si así lo queremos ver, se volvió un tambor chamánico. O sea, un tambor conectado a mi esencia, a mi personalidad, a mi historia. Un tambor que iba a hablar, así lo siento yo hoy, a través de mí. Y que cada sonido era sonido. Y entonces, ya estando procesando esa experiencia, asimilándola en mi cuerpo, dije, ese tambor le tenemos que pintar un lobo. Y le tenemos que pintar la experiencia. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago para que esta experiencia quede grabada en la piel del tambor, en el corazón del tambor? ¿Cómo
cómo registro esta experiencia, y en ese momento me llegó la mirada de mi hermano. Dije, ahí tengo un hermano que es un gran artista. Si alguien me conoce lo suficiente, si alguien puede saber, puede sentir mi energía y trazar en sus manos el canto que yo tuve, la emoción que yo tuve, la sensación que yo tuve, es Alay. Se terminó la experiencia y por eso te fui a buscar. Por eso te dije, hermano, necesito esta obra por encargo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Pasó algo así, y yo me imagino esto y el otro y el otro y esto, y con mucha ilusión te entregué el tambor, y con gran admiración lo recibo ahora. Recibo este hermoso tambor. Lo voy a mostrar, miren. Aquí ya está armado este tambor. Miren qué belleza, aquí está el lobo. Cuando yo era niño, muy niño, me gustaba mucho la poesía. Y yo recitaba los motivos del lobo, ¿no? De pronto me acordé: el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, es el mínimo y dulce Francisco de Asís, tocado en un turbo y toro animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos del mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo. O sea, a mí me ha seguido el lobo. Y de pronto Alay Ubirel me entrega esto, miren. Qué belleza, qué lobo tan hermoso, qué trabajo tan bien hecho. Yo siento tu talento, tu corazón, tu mirada, tu sangre, tu hermandad, tu belleza, tu esencia en este trabajo, Alay. En esto que configuraste, que transmitiste a través de nuestra historia, de nuestra hermandad, el lobo en sus ciclos, su parte lunar, su parte solar, y algunos elementos de la naturaleza, ¿no? Algunos símbolos significativos de la experiencia. Y vean qué trabajo tan hermoso hizo Alay de este tambor, que era en aquel momento solo, pues, era madera, ¿no? Madera. Vean, les comparto la belleza. Y este tambor, lo soñé porque, como les dije, lo miro como una extensión de mí. Y es un tambor Alay que espero que así sea, lo honremos para acompañar procesos grupales. En algunas experiencias y en alguna formación que he tenido de carácter grupal, he aprendido y he experimentado en carne propia los efectos del tambor como elemento terapéutico. Y para mí es un tambor que encarna esta historia que te acabo de platicar, pero encarna Arturo terapeuta. Y esperamos que este tambor se escuche mucho. Esta es la historia, Alay, ¿no? Creo que nunca te la había platicado como fue. Completa. Pero quiero que me digas ahora, que le compartas a la gente qué significó para ti hacer esta obra por encargo. Primero, en términos de la obra como tal, o sea, del tambor, de cambiar la estructura, de significar lo que te compartí, y qué significó también para ti hacerlo para alguien que te considera un hermano. Mira, hay algo que yo creo que es el punto nodal de las cosas, llega en cómo percibimos la realidad. Por ejemplo, ahorita que me comentabas ya más completo la experiencia que tuviste, hay algo que yo creo que sería bueno explicar, al menos desde mi punto de vista. Hay experiencias que son totalmente intransferibles. Tú no puedes transferirle a otra persona una vivencia tan fuerte como la que tú tuviste. Mucho menos cuando es algo que, de cierta manera, te tiene disociado de la realidad física, porque lo que tú viviste fue una experiencia metafísica. Y la metafísica no es algo, sé que tiene que ver con lo chamánico, pero yo lo estoy viendo desde un punto de vista mucho más concreto, o más
tangible, por decirlo así, porque también tiene que ver con el perfil de las personas. Obviamente dentro del medio que tú te mueves estás ligado a esta parte, ¿no? Eres mucho más cercano ya y muchísimo más fácil para ti vincularte con la parte espiritual, con la parte emocional, y está bastante bien. Y aparte, estas cuestiones hacen que tú tengas este tipo de experiencias. Por ejemplo, muchas culturas a lo largo de los siglos han tenido este tipo de experiencias. Por ejemplo, en cuestiones de fe está esto que se le llamaba el éxtasis, ¿no? Que el éxtasis no es propiamente lo que nosotros conoceríamos en un concepto moderno o más actual, ligado como a la parte de sensaciones superiores o sensaciones muy intensas, más bien. No, el éxtasis era ese momento donde tu mente y tu alma se conectaban con lo supremo. Eso era el éxtasis. Entonces, digamos que era una sensación así, o era una experiencia así la que tú estabas teniendo. Pero también, desde donde yo lo veía, yo siendo una persona que creo que interpreto la realidad de otra manera, ahí era donde para mí como artista era la problemática principal. ¿Cómo logro interpretar como una persona que no es que no lo comparta, no es que no lo entienda, simplemente es que yo veo la realidad de otra manera? ¿Cómo puedo hacer que esto sí se aterrice? ¿Cómo puedo ser como un filtro que deje pasar todo lo importante y que no lo detenga? Porque también eso pasa en los procesos creativos. Y eso incluso me tocó una vez verlo cuando me hiciste el favor de llevarme a una terapia donde se le decía, ¿no?, que el terapeuta, me acuerdo por la chica que fue quien llevó esa sesión, que estaba conmigo, que el terapeuta puede ser tu mejor enemigo, tu mejor amigo, tu peor enemigo, ¿no? Porque si él empieza a proyectarte a ti sus limitaciones, sus traumas, sus vivencias, ahí él ya te está contaminando. Entonces es muy difícil que como terapeuta puedas mantenerte neutral, y eso es lo que a mí me tocaba ahora, pero como artista. Interesante. O sea, eso es algo, ¿por qué? Porque yo no puedo estar por encima, no pueden estar por encima de la percepción de los demás mi criterio, ni tampoco puedo estar por encima de las necesidades de los demás mis objetivos. ¿Sí me explico? Entonces, yo algo que traté de hacer aquí fue, si uno tiene la capacidad de comprender lo que alguien te está queriendo explicar, aunque tú no lo compartas, eso creo que es un proceso realmente crítico de cómo vas a hacer las cosas. Y fue lo que me pasó. Ahora, eso no quiere decir que no lo crea. Lo que quiere decir es que lo estoy viendo desde un punto de vista muy diferente. Y ahí es donde para mí fue lo realmente crucial en el tambor, porque, bueno, ahora les podemos decir a la gente que está viendo este podcast que incluso hasta el boceto se tuvo que hacer primero antes de pintar el tambor, y eso tiene una razón de ser. No es como cuando un artista llega solo y va a hacer lo que él quiera porque él lo está buscando, porque él lo está haciendo. Ahí tenemos por ahí unas imágenes del boceto. Uh-huh. Que estás haciendo, esas sí las podemos compartir mientras nos platicas un poquito. Uh-huh. Entonces, una de las formas de aterrizarlo o de ir acotando, porque la gente debe saber que es muy difícil cuando tú quieres aterrizar los sueños, las vivencias absolutamente íntimas de una persona, cuando las quieres transmitir es muy difícil, porque ¿cómo te hago sentir lo que yo sentí? ¿Y cómo te hago entender lo que significa para mí las cosas que viví? Entonces, una forma de acercarse a eso es ir empezando acotando las cosas, y para eso, en el caso de mí, que soy un pintor o un artista visual, pues es buscando las imágenes, generándolas. Entonces, así fue como empezamos a trabajar primero el tambor, haciendo un boceto. Y ya que tú me dijiste, no, sabes qué, sí representa mucho lo que yo vi, lo que pasó, me gusta mucho, entonces ahora sí vamos a hacerlo. Y ya es más fácil, porque tú como artista ya sabes tanto tus habilidades como tus recursos técnicos, y ya aplicas lo que quieres llegar. Lo difícil es tener la idea concreta, el concepto, eso es lo difícil. Pero ya una vez habiéndolo librado, es mucho más sencillo. Pero te digo, aquí lo trascendente es eso, cómo puedes conectar. Y eso es lo bonito de lo humano. Eso es algo que pocas veces, pero cuando se ha dado la ocasión, lo he platicado y lo he compartido. Lo humano tiene esta característica de ser lo más bello y sublime como lo más horrible y denigrante. Entonces,
tan humano es odiar, maltratar, dejar, denigrar, como humano es amar, querer, crear, innovar, todas estas cuestiones. Entonces, uno como ser humano, en eso sí te puedes conectar a otra persona. No necesitas creer lo mismo, no necesitas ver lo mismo, lo que necesitas es tratar de entender en qué punto sí te puedes conectar con la otra persona. Y ese realmente fue el proceso más difícil, por decirlo así. De ahí en fuera lo técnico, pues creo que no hubo bronca. La técnica fue lo más fácil, pero tratar de a través de mí poder hacer físico aquello que tú viviste como pura experiencia, eso es el trabajo de un artista. ¿Qué significa para ti hacer un tambor? Porque cualquier persona que está acá, y si a alguien le interesa, quiere hacer una obra, aquí está este hombre que es un maestro, vamos a dejar después sus datos o pueden ir preguntando, porque como ven hace cosas bellísimas. Pero, ¿qué representa para ti haberlo, o sea, una obra por encargo, pero que era para mí? No, pues es que hay cuestiones que son, mira, hay cuestiones que son sumamente íntimas y sumamente trascendentes, y en el caso del tambor, pues era absolutamente trascendente, pues es para ti, no es para cualquiera, ¿no? Yo puedo hacer muchísimas cosas por encargo, pero las cosas por encargo no dejan de ser un trabajo. Obviamente tú estás aportando algo más que tu habilidad técnica, por eso te recurren a ti. Pero en este caso, el trabajo ya era como el segundo o tercer plano del proyecto, no era lo principal. Acá lo principal es hacer algo para alguien que yo considero mi hermano y que sé que va a utilizar y que se conecta directamente a él. Aparte, si lo piensas, también hay una cuestión muy... Tú ahorita nos contaste esta experiencia casi onírica de todo lo que viviste. Y yo sé que si yo estaba sentado ahí al lado tuyo por el proceso que tú estabas llevando, yo iba a ver otra cosa, ¿no? Yo claramente te iba a ver pues llorando y revolcándote y metiéndote en el sleep y de, oye, Arturo, ya despierta, ¿no? Ya párale, deja de llorar. O sea, yo vería otra cosa. Pero lo bello de esta cuestión que yo digo que es lo humano es de que aunque hubiéramos estado en el mismo lugar, tú estabas viviendo una cosa absolutamente diferente a la que yo hubiera vivido. Sin embargo, no quiere decir que no me pudieras transmitir lo que viviste. Uh-huh. Y eso es lo que hace el clic, lo que hace la conexión. Pero esa experiencia trasladada al simbolismo que ahora tiene la imagen que es la piel del tambor, digamos que ese es el motivo. Pero hay otra cosa que yo pensaba. Qué curioso que sea un tambor, que lo más seguro es que el primer instrumento que existió debió de ser un palo contra otro palo, una piedra, un tronco, lo que fuera. O sea, es una percusión. Uh-huh. Es una percusión. Eso es un hecho. O sea, es casi que tirarle a seguro de que debió de ser así como el hombre descubrió la música, ¿no? Entonces, y además está ligado a lo más primitivo, a lo más primigenio dentro del ser humano. El tambor, no por algo las batallas se llevaban con tambores, porque te hacían enaltecerte y envalentonarte, y ahora le vamos a darnos en la torre. Y también no por algo los símbolos se honran con una banda que lleva principalmente tambores, ¿no? Entonces es curioso que por un evento aislado tú ves un tambor, te gusta mucho, y luego tienes una experiencia donde tú estás viviendo un proceso sumamente fuerte e íntimo, y justo recae en un tambor, ¿no? Que también va a ayudar a otras personas después en su momento. Sí, que por cierto quiero recordarles a las personas que nos están siguiendo en vivo, si quieren preguntar algo, hacer algún comentario, expresarle algo a Lai, aquí está, procuraremos ver el Facebook. ¿Hay alguna pregunta ahorita, Esme? Gloria Tita dice: muy interesante historia, felicidades por tan bonita amistad, mi admiración por tan hermoso trabajo, y es usted un artista muy creativo. Saludos y bendiciones para ambos. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más? ¿Esto es en YouTube? Estamos en YouTube. A ver si te puedes meter a Facebook, porque se me apagó mi iPad.
los acarré, entonces no puedo leer los mensajes. Si hay alguien por ahí que quiera escribir, estamos aquí también en espera, ¿sale? Ok. Cuando tú piensas que este tambor va a ayudar a procesos humanos, procesos de desarrollo personal, y que tiene mi historia, pero también tiene la tuya, y que probablemente tu creación, tu vínculo, tu arte impregne a otros, ¿qué significa para ti, Arley? Mira, yo creo que algo de lo que distingue a un artista, y no lo digo desde el punto donde yo me coloque como en ese lugar, ¿no? O sea, lo digo en general. Lo que hace que un artista trascienda es precisamente la capacidad que tenga de poder tocar otras vidas, de la manera que sea, porque algo que quiero aclararlo para la gente un poquito para empaparnos más, porque es difícil conocer un medio cuando es un medio muy pequeño, y aparte de pequeño es un medio que se desarrolla solo. O sea, ¿a qué me refiero? En el mundo del arte es muy complejo, muy complejo. Desde fuera parece una cosa, pero cuando estás dentro te das cuenta que es otra cosa, y ni uno que está dentro de ese medio a veces logra comprender lo grande y complejo que es, ¿no? Entonces, una de las cosas que para mí se me hacen muy importantes es cuando logras conectar. Ahora, mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que mucha gente aquí en la Ciudad de México podrían ubicar. En la estación del Metro Bellas Artes, sobre la línea verde en Constitución, hay hay dos murales, y ese siempre lo tomo como ejemplo de lo que yo trato de explicar, que es el trabajo de la obra de un artista, porque una cosa es el artista y otra cosa es su obra. Yo soy de la gente que cree que una cosa no necesariamente va ligada a la otra, o no por una puedes criticar la otra. Ahorita te digo por qué. Allá hay un mural donde se habla de México y se habla de Francia. Y ubico mucho el nombre del artista francés porque su firma es Chambas. Entonces, pues es una firma que en el caló mexicano, pues sí entiendes luego que es alguien que hace sus chambitas, no trabajos. Entonces, Chambas, pues son los trabajos, ¿no? Y lo peculiar aquí, si la gente no le ha puesto atención o no los conoce, luego búscanlo porque de verdad son muy buenos. Uno, es un muy buen mural. Hay un mural que habla de México y hay otro mural que habla de Francia. Yo pensé que el artista que había pintado el de Francia era un francés, que el que había pintado el de México era un mexicano. Pues resultó que no. Muy buena idea de quién se le ocurrió que el francés hiciera su interpretación de México y el mexicano hiciera la interpretación de Francia. A partir de ese mural después empecé a ver la obra y digo, no con esto... Digo, quién sabe si el señor llegue a ver esto, ojalá sí, pero no lo digo contra él como persona, lo digo como de artista a artista. El mural de Francia a mí se me hizo extremadamente básico, se me hizo muy, hasta cierto punto, una visión muy infantil. En términos prácticos se me hizo un mural muy pobre, técnicamente, compositivamente, discursivamente, conceptualmente. Son categorías dentro de la construcción de una obra. Igual, no lo digo por ofender, sin embargo así lo vi yo. Pero cuando ve el de México tiene la fotografía de Villa y Zapata, cuando les toman la fotografía y está la silla presidencial. Tiene un retrato de María Félix, tiene, me parece que los Judas que queman en Jamaica o no sé dónde, aquí por el centro. Tiene muchas imágenes folclóricas de México y aparte la composición está súper fregona, la técnica está muy bien ejecutada, los colores, la composición está súper perrona. Ese es el que hizo Chambas y Chambas es el francés. ¿A qué voy con todo esto? Uno cree que por ser artista puedes tener la conexión inmediata, tienes la habilidad de poderte como conectar a cualquier otra persona, y no, eso no pasa. Es como todo evento humano. Tienes la posibilidad de conectar con ciertas personas y tienes la posibilidad de conectar con otras. Pero lo que sí es un hecho es que cuando tienes la capacidad de poder entender al otro y a partir de ese entendimiento tratas de hacer una expresión sobre ello, es cuando puedes lograr una conexión. Y acá en el caso del tambor, yo creo que eso puede pasar. La gente no nada más va a ir a una sesión terapéutica o una sesión grupal de introspección, puede ser la razón que sea, pero el tambor
a ti te representa algo muy personal, muy individual, pero a los demás les puede representar otra cosa y sin embargo todo el mundo puede conectarse, porque el arte se concluye, o una de las fases del arte es cuando se conecta con el que lo ve, con el que lo vive. A ese es el punto, a ese es el tema, o al punto en concreto que quería llegar. Entonces, como en el caso de ese mural, a mí el francés sí me hizo una genialidad lo que hizo, el mexicano la verdad creo que quedó a deber años luz a comparación del francés. ¿Por qué? Porque el mural del francés se conectó conmigo. Ya. Entonces yo espero que este trabajo logre eso, conecte de manera espiritual y conecte de manera trascendental, mental, física, emocional con la gente. ¿Qué le dirías, Alay, a todos aquellos jóvenes artistas como tú, que están en búsqueda de desarrollar su talento, que traen historias como la tuya y la mía de venir de estratos sociales más desfavorecidos? Uh-huh. ¿Qué les compartirías hoy de quién eres tú? Mira, ¿quién soy yo? No creo que sea muy distinto de quién era, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que para la gente que se quiera dedicar a esto, como toda profesión, no hay ningún problema en que tú quieras dedicarte al arte. Es simplemente un objetivo más de vida. Lo que sí creo que es bastante importante es que si tú te quieres dedicar a esto, sepas el por qué lo vas a hacer. ¿A qué me refiero? El propósito de ser artista no es vender obra, en mi caso, y creo que en el caso de la mayoría de los artistas no es vender obra, no es ser famoso, no es ser excelente pintor, escultor, grabador, lo que sea. El propósito de ser artista es que tú le encuentres sentido a las cosas que quieres hacer. Creo que ese es el principal propósito dentro de muchos que puede haber. Entonces, esa es la función real de un artista, es interna, es una función introspectiva. Ahora bien, que tengas dinero te facilita mucho las cosas, pero que no lo tengas no te las impide. También eso es otra. El tener dinero te va a ayudar a poder conocer más, a poder ver más, a poder escuchar más, a poder viajar más, pero eso no te da garantía de nada. Eso solamente te da más bagaje. Lo que puede ser un impedimento es en la cuestión que tú quieras hacer obra en la que necesites grandes recursos. Bueno, pues ahí sí vas a estar limitado. Pero la creatividad no tiene que ver con el dinero, la creatividad no tiene que ver con el tema de saber cuánto puedes gastar en una obra, ¿no? La creatividad tiene que ver con que busques un objetivo y que encuentres el camino para llegar a aquel. Entonces, eso les diría, y sobre todo, que no les importe si van a vivir o no van a vivir de esto, porque esto no se trata de ser un profesional como un médico, no se trata como ser un ingeniero, esto es otra cosa, esto es algo absolutamente diferente. Ahí sí, cómo te ganas la vida es tu profesión, tu oficio, pero para qué quieres vivir y cómo quieres vivir la vida, eso es tal vez lo que está más cercano a saber por qué quieres ser artista. Entonces no creo que haya problema. La cuestión que mucha gente piensa en que si eres de escasos recursos como que estás muy acotado, muy limitado, pues sí, económicamente lo estás, obvio, eso te pasó a ti, eso me pasó a mí, y además yo tuve la fortuna, a diferencia tuya, de contar con mis papás, con ambos, que me apoyaban y que sabían que, yo me acuerdo mucho que mi papá me dijo, pues te vas a morir de hambre, pero pues si eso te gusta, estudia eso. Entonces está chido, está perro, porque siempre tuve el apoyo de ellos y nunca, a pesar de que fuera algo de lo que fuera muy difícil que me lograra colocar en la vida, con esa carrera en específico, no me lo negaron. Entonces, eso se debe de agradecer mucho. Quien pueda tener el apoyo de sus padres, quien pueda tener el apoyo de su familia, de sus hermanos, que lo valore, porque de verdad es muy importante. El dinero no te va a pesar si tienes el apoyo de tu familia.
Y si no tienes a tu familia que te apoye, no importa, porque hay muchísimos artistas que llegaron ahí después de procesos muy difíciles, muchos, sobran ejemplos, y no quiero que se vea tampoco que el artista es esta cuestión bohemia, antigua, como melancólica y cursi, que se llega a caer en lo cursi, es que él expresa sus sentimientos, no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de que tú trasciendas a partir de lo que tú quieres hacer. Que tu obra sea el medio de trascender como persona. Alay, para las personas que nos están siguiendo y que están preguntándose dónde te pueden conectar, contactar, ¿te gustaría dar alguna red social, algún teléfono, alguien que esté interesado en un mural, en un cuadro, en una obra? En la parte de marketing, la verdad es que crees que yo siempre he sido enemigo de ese rollo, no porque lo desprecie, no, sino porque por alguna razón nunca lo he usado. Ahora sé que es un medio absolutamente eficiente y muy es uno de esos logros que sí benefician en mucho de los avances tecnológicos. Así como avanza la tecnología, también tiene que avanzar la sociedad. Ahora, avanzar no quiere decir ir para adelante ni ir a mejor, pero sí ya estás en un lugar diferente. Entonces, a pesar de eso, yo casi todo el tiempo me he mantenido solamente con mi número de teléfono, con mi Facebook y mi número de teléfono. ¿Quieres darlo? O? Es que como es el personal es medio difícil porque lo comparto, pero el Facebook es Alay Ramos. Alay Ramos. A-L-A-I Ramos. Ahí te pueden escribir en Messenger. Sí, en Messenger. Y igual las demás redes se van a abrir con ese mismo nombre. Entonces, cualquier cosa que puedan necesitar o buscar de mí, ahí me pueden contactar. Y es un perfil abierto, ¿no? Por último, Esme, ¿hay algún mensaje más, algún comentario más que tengamos que dar atención? Bungalow Chris dice: qué buena conversación de dos grandes personas. Saludos desde Toronto. Qué hermoso. Qué bueno. Qué hermoso, Bungalow. Gracias, mira, qué hermoso mensaje. Nos encanta, ojalá que te sigas sumando, vamos a tener otras conversaciones poderosas. También informarles, para ir cerrando, que en los próximos días lanzaré una convocatoria porque voy a formar el primer grupo de encuentro, la primera experiencia grupal de desarrollo humano con recursos para abrir experiencias terapéuticas. Nótese que estoy diciendo experiencias terapéuticas, no proceso terapéutico, ¿verdad? Pero experiencias terapéuticas de desarrollo personal, y pronto estén atentos. Y también a nuestras siguientes transmisiones, la que viene también va a estar poderosísima. Vamos a hablar del trauma y de desarrollo infantil, y que va a estar también bellísimo. Y bueno, seguimos creciendo, por favor apóyennos, compartan, comenten, reaccionen. Van a ayudar a que este mensaje y esta labor llegue a los corazones que lo necesitan. Y querido Alay, híjole, se nos fue el tiempo también volando, ya hasta nos pasamos unos minutitos, pero quiero que mi corazón se quede contigo, Alay. Mi agradecimiento profundo, mi presencia humana por quién eres y por lo que me has compartido de ti. Gracias por estar aquí. Gracias por hacerte presente. Gracias por formar parte de este proyecto y gracias por hacer posible este sueño. Gracias Arturo. Y esperemos que no sea la última ocasión. Les comento que será otra historia, pero Alay está trabajando en una obra en un Buda. Sí, y después vamos a ver si se da la oportunidad y abrimos una conversación sobre este Buda, ¿te parece? Y bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos de todas y de todos. Muchísimas gracias a todos los que están presentes, por compartir, por formar parte de esta experiencia, por hacer sonar el alma de este tambor. Y ojalá se animen a seguir participando en el resto de las transmisiones. El Corazón DC, Desarrollo Humano y Salud Integrativa, Te Veo Entrevistas, se queda con ustedes. Gracias, un abrazo, hermano. Te quiero mucho, mi querido Alay.
También creo que se hace sentir. Ajá. Gracias.